Lunes 4 de abril del año 2022. Voy a conversar con Rubén Darío Cuéllar, que está al otro lado de la línea, como decíamos antes, porque el tema de Chile, la demanda del Xilala, tiene un antecedente, ¿no es cierto, Rubén? Buenas noches. Hola, buenas noches, Carlos. Así es, pues es este desenlace del tema Silala que lo estamos viviendo ahora con los alegatos conclusivos que concluyen el 14 de abril y luego después de eso ya no hay ningún trámite ulterior, sino que la Corte va a dictar sentencia en máximo 60 días. Es un tema que debía haberse resuelto hace 2 años, pero por la aparición de la pandemia del COVID-19, la Corte suspendió el procedimiento y ha prolongado la agonía de, de- 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 que tenemos los bolivianos sobre este tema, porque ha sido penosa no solamente la actuación boliviana en este tema, sino la forma en cómo este tema fue puesto en la opinión y trató de ser utilizado políticamente, ¿no? Con un afán de recuperar la simpatía hacia el recientemente derrotado presidente Evo Morales en el referéndum del 21 de febrero del 2016. Entonces echó mano de una manera grosera Grosero, al ¿no? tema de las aguas del Silela. Sí, grosera, grosera porque se había trabajado durante mucho tiempo en comisiones mixtas tratando de encontrar una solución a este tema, donde Chile en varias ocasiones señaló estar dispuesto a llegar a un entendimiento que fuera Incluso económico. aceptable. Incluso Claro que económico. sí. Sí, Claro que sí. sí. El 2009, recordate vos, en las negociaciones Chile propuso pagar, hasta se habló de que habría señalado una cifra cercana a los $17.000 día por el uso del agua que había hecho desde el comienzo de la concesión, que fue en 1909. O Sí, sea, sí, sí. había una compensación económica importante, pero más allá de la compensación, más allá de la angurria que lamentablemente siempre han tenido nuestros gobiernos por monetizar las desgracias, por ponerle precio a los malos manejos de ciertos asuntos. Estaba el tema de que había un plan interesantísimo para lograr dar un uso no solamente sostenido, sino beneficioso de las aguas del Silala, porque las aguas del Silala nunca fueron utilizadas por Bolivia de forma coherente, Eso, sostenida, productiva. sí, yo ¿Mm? decía esta mañana precisamente eso, cuando nosotros hablamos de un desarrollo simétrico entre los dos, y nosotros nunca hicimos nada con las aguas, las dejamos irse. Pero no te olvides Así que es. nosotros les canalizamos a ellos, ¿no? Para que ellos lo puedan aprovechar. Claro, uno de los argumentos fundamentales del gobierno de Chile, de la gente chilena en su primer alegato, es que Bolivia nunca otorgó ningún beneficio ni concesión a favor del Estado chileno. Lo hizo a través de una empresa, lo hizo a favor de una empresa privada que era el ferrocarril que unía a la empresa del ferrocarril Antofagasta-Bolivia. No puso ninguna condición, es más, ayudamos a la canalización Claro. para que las locomotoras pudiesen cargar el caudal de agua de una manera más rápida, más eficiente. Y fue el año 99 que el tema empezó a tomar otras aristas. Eh, Antes del 99, un par de años antes, se produjeron un par de textos en Bolivia respecto a que las aguas del Silala no correspondían a un curso de un río, que eran aguas que nacían y, a no ser las canalizaciones artificiales, debían permanecer en Bolivia y nunca escurrir hacia Chile, ¿no? Cosa que en la contrademanda que planteamos en 2018, Chile nos demandó en el 2016, en junio del 2016, nosotros negamos, aceptamos de que el Silala es un curso de agua internacional y lo máximo que hacemos es un tímido esbozo respecto al uso compartido y de las aguas, equitativo decimos, de Sí. las aguas y a una compensación económica por el uso de las aguas que no habían transcurrido, que no habían escurrido
de forma natural, sino artificial. Ese Es me decir, acuerdo, ese que estás sí, diciendo me acuerdo que es el primer tema que tocamos nosotros cuando todavía teníamos Sin Letra Chica, por allá por el 2007, 2008, y lo que se decía era, hubiera transcurrido igual porque de más arriba para más abajo siempre el agua encuentra por dónde irse, pero hubiera ido mucho menos. Cuando vos canalizaste, le diste un curso, vos la llevaste por donde quisiste, aumentaste su caudal y en función de eso tenían que pagarte una diferencia entre lo que iba a escurrir normalmente y un saldo que termina siendo el que llega a Chile, que sobre eso se tenía que pagar. ¿Te acuerdas? También se hablaba de eso. así es, así es. El grave problema que hemos tenido siempre en nuestro país, Carlos, es que nunca hemos hecho un estudio a profundidad de estas causas. Es cierto que la Universidad Tomás Frías de Potosí Sí. tomó estudios, pero son estudios recientes, no son estudios serios. ¿Qué es lo que se acordó hacia principios de siglo? Se llegó a un primer acuerdo entre el gobierno de Bolivia y el gobierno de Chile de juntos buscar una institución de renombre mundial que pudiera estudiar a fondo esto de las aguas del Silala, ¿no? Porque en ese momento ya había el casi convencimiento de que se trataba de un reservorio de agua que podrían haber tenido su origen en un glaciar, que podían tener su origen en un río subterráneo, pero donde los bofedales de Quetén abajo y Quetén alto eran parte del sistema, pero no eran todo el sistema, como nosotros sosteníamos inicialmente, de que esas aguas tenían su origen en los bofedales del Quetena y que si nosotros le poníamos algún tipo de contención a los bofedales, las aguas no iban a transcurrir. Lo cierto es de que al parecer hay una anomalía, hay una cueva, una caverna, debajo de la frontera boliviano-chilena, y lo que se trataba de ver era cuánto de ese reservorio de agua estaba en Sí, me territorio acuerdo. chileno, cuánto en boliviano, porque como vos decís, por la fuerza de la física, la ley de la gravedad, el agua iba a transcurrir, iba a escurrir independientemente de que si las obras de albañilería que se hubieran hecho o no. Probablemente un caudal menor, probablemente, eso yo lo pongo en duda porque leyendo a, a paso muy apurado lo que se sabe del informe de la escuela danesa que nosotros contratamos últimamente para hacer ese estudio, pero sobre todo viendo los informes en los cuales Chile basa su demanda de 2016, está por verse si la realización de esas obras de albañilería hubieran disminuido el caudal de agua que definitivamente llega a Chile. Porque Vos, una de las mentiras que nos han hecho creer es que el agua que llega a Chile es solamente la que sale de los canales. Y no es así. Al ser un curso de agua, ya lo reconoció el gobierno de Bolivia el año 2019, 2018, al ser un curso de agua sucesivo internacional, tiene otras formas de escurrir, no solamente los canales. no, sí, ahí va mi pregunta. Ujú. Entonces, no está claro, y esperemos que el fallo de la Corte sopese los estudios técnicos, porque acá hay que tener muy claro que lo que está en juego no son ni las opiniones del gobierno boliviano, ni las opiniones del gobierno de Chile, ni lo que vaya a decir uno y otro agente, es lo que los estudios científicos que cada uno de ellos presente, ¿no? Demuestre de que si el agua está transcurriendo como debe transcurrir naturalmente o está llegando a Chile de manera artificial, es decir, que de otra forma no hubiera llegado en Correcto. ese volumen. Chile habla, Esa es la única causa. perdón un Sí. minutito, Chile dice que ellos han encontrado incluso una especie de lecho de río que pasa. Por ahí se me antoja que es que no les interesa, que dicen, si quieren romperlo los canales, rómpanlo.
Esa es una de las cuestiones que Eso me sorprendió machaca. el día Sí, viernes. El día viernes, y por qué creo que Jimena Fuentes hace esa, vamos a decir, ese desafío, ese planteamiento, porque creo que los estudios de hidrología que han realizado las universidades que participaron, los institutos de hidrología que participaron por la parte de Chile, les ha dado la absoluta certeza que destruyendo esas obras de albañilería, el caudal de agua que recibe Chile después de su frontera no va a sufrir un mayor cambio en el volumen, ¿no? Y eso otra vez tiene que ver con aquello. Los afluentes del Quetén, el agua superficial del Silala, que es la que se usaba para las locomotoras, y después, en una tradición nada clara, en eso sí estoy de acuerdo, que Chile hace un uso, vamos a decir, abusivo cuando desaparece el Chilean Bolivian Railway, desaparecen sus locomotoras a vapor, termina el producto por el cual se suscribió el contrato de comodato, ¿no? Hace una interpretación de que el contrato tiene que seguir y entrega las aguas a un otro fin. a una Ahí mina. nosotros podríamos haber hecho una acción jurídica. Si tenía Chile autoridad para disponer un otro uso de las aguas que no sea aquel para el cual se había concedido el comodato. Rubén, vos siempre que hablamos de esto nos pones hasta en una situación incómoda a nosotros como Bolivia porque nos estás demostrando que Chile cada tema lo estudia. Vos sabés de alguien que haya estudiado, además de la buena intención de la Universidad Tomás Frías, de algunos otros estudiosos chilenos, ¿has encontrado vos que el Estado boliviano contrate a alguien para ir a alegar como se debe, salvo cuando ya no nos queda más que ir al juicio y no vamos con estudios previos? Los chilenos están yendo con un montón de papeles, nosotros estamos yendo con 2 hojas. Mira vos, Carlos, es cierto, como te digo, antes del 99 yo tuve conocimiento, se publicó en Bolivia un interesante libro del ingeniero de un ingeniero paceño de apellido Basoberri. Sí, señor. Él escribe sobre las aguas del Silala. Él es el que pone, desde mi punto de vista, porque es la primera vez que yo veo un documento, un libro técnicamente organizado, con bastante razonamiento, yo que es totalmente ignorante en la materia hídrica, cuando lo leí me pareció muy coherente, muy interesante lo que planteaba. Pero un estudio, mira Carlos, Chile escuché el otro día una entrevista muy interesante que le hacían a Heraldo Muñiz, el canciller, cuando la demanda, canciller ya cuando Evo Morales hace su balandronada, es decir, los vamos a demandar porque están haciendo un uso ilegal de las aguas, los acusó de ladrones. Sí, señor, ladrones. Sí, Esa es la palabra. ¿no? Entonces, ¿qué comenta Heraldo Muñoz? Inmediatamente contrataron una universidad europea, contrataron a los mejores técnicos en hidrología, en geografía y en todas las ramas que tuvieran que ver con esto, de manera reservada, de manera callada. Los llevaron al Silala, porque muchos de ellos pidieron conocer el acuífero antes de emitir criterio. En una operación, como dice Heraldo Muñoz, con el apoyo de Carabineros de Chile, fueron estos científicos, estudiaron lo que tenían que estudiar, volvieron a Santiago en total reserva, se reunieron con Heraldo Muñoz y le dijeron: ¿sabe qué, don Heraldo? No le tenga miedo usted a una demanda que dice que les va a plantear don Evo Morales, porque por el material que hemos recolectado y los estudios que ya tenía el gobierno chileno, pues no son los primeros. El gobierno chileno había mandado a hacer estudios en las negociaciones del 99, había mandado a hacer estudios antes. ¿Por qué? Porque el agua del Silala es fundamental para ellos. O sabés que Calama, Atacama es desértica, entonces litro de agua literalmente es de suma importancia para la región.
Nosotros, no. Nosotros, me recuerdo que en las negociaciones del 99-2000, ¿no? Una de las cosas que empantanó es que no teníamos plata como gobierno para contratar la contraparte del estudio que Chile nos proponía hacer en forma conjunta. Y esa es la eterna desgracia de este país, Carlos. Nunca priorizamos los recursos económicos en lo que sí queremos hacer, ¿no? Ahí, en esa negociación, como te digo, Chile estaba abierto a compensar económicamente, dijo, hagamos un estudio. Y yo he aprovechado el agua de manera arbitraria, he consumido más de lo que debo consumir como país ribereño abajo de un río internacional de curso sucesivo, estoy dispuesto a compensar económicamente. Pero como siempre, la malhadada cosa de nosotros empieza esa angurria, ¿y por qué le vamos a aceptar 10 y le podemos sacar 50 y 70? Claro. Y empieza a crearse una expectativa, Carlos, como yo siempre pongo como ejemplo la expectativa cuando hace 40 años o 30 años, cuando Jaime Paz Zamora era presidente y se decidió hacer el estudio de la explotación del litio. Se creó tal expectativa en el país de que el litio iba a reemplazar al estaño y que la empresa que tenía que formarse para explotar el litio tenía que tener las características de la Comibol y tener 50.000 dependientes, y cuando la empresa, que creo que era alemana, no me recuerdo muy bien, o suiza, dijo que en la Lithium Company, en el mejor momento iba a ocupar 20 trabajadores, tiramos el grito al cielo, dijimos que nos iban a robar otra vez los recursos naturales, y ahí quedó una propuesta. ¿Quién sabe dónde estaríamos si hubiéramos desarrollado el litio de ese entonces? No sé si Bolivia estuviera lleno de fábricas de batería de litio, quizás no. Pero bueno, exactamente nos pasa con el agua del Silala. Descubrimos que, oh sorpresa, aquí tenemos que Chile nos debe 80, 90, 100 años de explotación ilegal, y empiezan a subir los millones, en vez de ir primero a terminar de preparar el pastel antes de comértelo o de exigir qué parte de la torta querés vos. Y ahora estamos ante eso. No sé si viste la presentación de Jimena Fuentes, la vicecanciller, que es la gente, en este caso, que empezó diciendo, estamos de acuerdo en muchas cosas, las demandas iniciales la demanda y la contrademanda han cambiado, y lo único que tenemos que establecer, ella habla de 5 puntos, es si es un río, si el río transcurre naturalmente, y si el uso y aprovechamiento de las aguas que se está haciendo es el que el derecho internacional permite en estos casos. Ya no estamos hablando, y ahora nosotros salimos con discurso de que cuando yo escuchaba una entrevista por ahí que le decían a uno de los agentes bolivianos, ¿y por qué no insistimos en cobrar? No, porque tenemos que pensar no solo con la cabeza, sino con el corazón, porque el agua no se le niega nada. Unas patochadas, unas tonterías en un problema tan serio como este, porque puede tener consecuencias bastante negativas en cuanto a nuestro ideal de que por fin podíamos ganarle algo a Chile. Pero, a ver, el ingeniero Barsoberri es muy claro. Estos son bofedales, son humedales y son ojos de agua, ¿no es cierto? Que están diseminados por todos lados y van discurriendo, y por la manera en la que discurren, decía él, o por la que escurren en todo caso, en algunos casos puede subsumirse el agua en muchos lugares por el fuerte sol que hay allá, etcétera, etcétera. Al final va a llegar algo para abajo. Ese era el principio más o menos con el que debía Bolivia haber discutido desde el comienzo. Y lo que decía Chile, somos capaces de pagarle, me acuerdo bien lo que decía, $17,000 por día. Por día durante 100 años. X años, sí, 50 años, creo. Sí. Que ellos hablan de 50 años. Sí. Pero es que el primer pecado, Carlos, vamos a una demanda o vamos a una negociación, no hablo del 99, hablo del gobierno de Evo Morales, sí, en base a una teoría no confirmada, de que las aguas del Silala son las aguas que emergen de los bofedales que se forman por recarga
Claro. aérea de esas aguas. Como Sí. te digo, una de las teorías que más seriedad presenta es que se trata de un glaciar, ¿no? Que se formó en la última era de glaciación, hace 40.000 o qué sé yo años, que está debajo de ambos países y que ese glaciar poco a poco va descongelando y va expulsando esas aguas, porque ahí está lo que Chile alega. Esperemos que nuestro gobierno, si no cree que eso es así, presente pruebas. Dice, la capacidad de los recursos atmosféricos, o sea, de la lluvia en esa zona, no llega No a puede. siquiera el 10% de la capacidad que tienen los No. bofedales. Hay otra fuente de alimentación. Y aquí hay lo siguiente, sí es cierto, Bolivia dice, sí, puede ser que haya ríos subterráneos, ¿no? Pero otra vez, si el curso de agua naturalmente pasa la frontera, pues qué pena, no es una cuestión que nosotros hubiéramos descuidado y se hizo así. Tendríamos que partir de una negociación cooperativa para decir muy bien, ustedes necesitan esa agua, nosotros por ahora no necesitamos ese agua, encontremos esos entendimientos de los que tanto nos llenamos la boca. Acabamos de escuchar al presidente Arce el 11 de marzo cuando fue a Chile, una nueva era de cooperación y que no Otra sé metida de cuánto. pata, sí. Esta otra metida de pata, bárbara, porque siempre estamos, como se dice vulgarmente, improvisando en el manejo de estos temas, ¿no? Yo extraño la presencia de Eduardo Rodríguez Belcé. Estuvo como agente en Sí. la demanda marítima y como agente en la cuestión del Silala, y ahora que se ha levantado el secreto de la reserva, ¿no? El secreto de las pruebas que contienen la demanda y la contrademanda y los alegatos y las dúplicas y las réplicas. Habría que escuchar a don Eduardo Rodríguez Sí. Belcé. ¿Por qué llevamos esta cosa tan desastrosamente mal? ¿Sabes qué? Yo creo que el último que habló bien de los funcionarios de gobierno, él fue el agente boliviano en La Haya. Creo que fue él, además con mucha precisión y con mucho liderazgo, sabiendo para dónde llevar el tema del debate y dando señales para que el gobierno de Arce, en el cual él no forma parte, tenga más o menos una idea para dónde ir. Pero yo sigo pensando que el problema nuestro es que nos estamos yendo con los papeles que habían y que son insuficientes y los otros tienen papeles del mes pasado. ¿Qué va a Así hacer? es, el estudio danés, por ejemplo, que el gobierno boliviano había encargado, no lo conozco, obviamente no era público, pero tengo entendido de que es muy reciente su obtención. No es con el que dijimos que íbamos a No, pues, demandar por eso. Por Dios santo, si el 2016 Evo Morales amenazó y dijo que necesitaba, acordate que dijo que necesitaba 2 años. Los abogados le habían dicho que en 2 años iba a tener todos los elementos para demandar, ¿no? Lo dijo el 23 de marzo. Si no me equivoco, el 6 de julio, Carlos, o en julio de ese nos mismo demandó año, Chile. Chile nos demandó. O sea, ¿para qué esperar? Y tener en cuenta que es la primera vez que Chile demanda a un Estado en la Corte Internacional de Justicia. Mirá a dónde lo movimos a Chile. Chile siempre había mantenido eh, mucha reserva, mucha distancia con la Corte Internacional de Justicia, peor después de la delimitación con el Perú, de Sí. las aguas internacionales con el Perú. Había tenido mucho cuidado porque obviamente Chile ha tenido problemas limítrofes con Bolivia, con Argentina, con Perú. Es decir, es muy cuidadoso el uso de los instrumentos. Y si el 2016 se animó a ser proactivo, a presentar una demanda antes de esperar que Bolivia lo demande, además con la idea hasta irónica, presidente no espere 2 años en tener presidente de Bolivia no espere 2 años en tener los elementos para demandarnos. Lo demandamos nosotros ahora y en menos de 2 años vamos a tener la respuesta de la Corte para ver quién tiene la razón. Ese fue el desafío que nos hizo Heraldo Muñoz en su momento. Nosotros pudimos, aún con la demanda, pudimos haber llegado a un acuerdo.
y no quisimos. ¿Es tarde para llegar a un acuerdo? Yo creo que ya es tarde, Carlos, o sea, a ver, yo no lo veo esto como, no tenemos que tomarlo tampoco como una cosa a la tremenda. O sea, creo que el fallo, como va a ser un fallo técnico, va a establecer que el Silala, porque ya lo reconoció Bolivia, es un curso de agua internacional. Aquí lo que está por definirse es cuánto le corresponde a cada uno de los dos países que se benefician del uso del agua. Entonces, claro que nosotros tenemos que inmediatamente plantear, nosotros como Estado, una propuesta de qué vamos, no tanto el pago, cómo vamos a llevar adelante esta historia. Porque hay una cuestión, Carlos. Nosotros vamos a seguir sin usar las aguas del Silala. Claro. Acordate que se hicieron unas piscinas para hacer criaderos de peces. Eso fue que lo se más iba a vergonzoso que vimos en nuestra vida. Así Dos es, noques. así es. Dos noques hicieron. Así es, no se ha hecho más. Y por ahora Bolivia no tiene un plan serio, un plan real de uso eficiente de esas aguas. Por supuesto que podemos irnos vos y yo y poner una piscina olímpica allá y traernos las aguas, pero eso no es un uso eficiente. Claro. No hay una comunidad, no hay una industria, no hay una nada. Entonces, esa es una oportunidad. Cuando hablábamos con el tema marítimo varias veces, Carlos, decíamos que nosotros tenemos que interesar a Chile de que necesita solucionar los problemas con nosotros de una manera, ¿no? Para tener una cooperación efectiva. Este es un tema que venía como anillo al dedo, un tema ni mandado a hacer para lograr el interés, porque si hay algo que Chile es deficitario, si hay algo que Chile necesita es agua. Chile necesita en el norte agua, energía eléctrica, cosas que Bolivia podría perfectamente suministrar, obviamente con un plan racional, perfectamente estructurado, eficientemente desarrollado. Podemos hacer esas cosas y en buenos términos volver a Chile dependiente de nuestra posibilidad de solucionarle sus problemas. Bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a estar atentos porque en 14 días se cierra el debate y conversaremos apenas se dé eso para ver cómo seguimos y cuánto esperamos y qué podemos sacar de esto. ¿Te parece? Con todo gusto, Carlos, claro que sí. Sí, un abrazo. Y tengo un tema más con vos que te lo voy a dejar para después. El tema de derechos humanos, Rubén. Vos sos un ferviente defensor de derechos humanos y no está bien esto. ¿Ok? Así es. Cuando querrás, Carlos, a tus órdenes. Abrazo. Gracias. Bien. Pucha, la verdad es que te dejas pues con las cajas destempladas, ¿no? Porque yo no veo que Bolivia tenga alguna idea de qué hacer por allá. Bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Prometo volver a tener la conversación con Rubén para saber para dónde disparamos. Ok, vamos al corte. El desempeño de la BYD Tank 100% eléctrica es tremendamente bueno, formidable en distintas condiciones de terreno. Sus dos ejes motorizados y bajo centro de gravedad confieren a la BYD Tank un manejo ágil y seguro en distintas condiciones de camino, permitiéndole circular en vías de tierra, piedra o asfalto con el máximo desempeño. El trabajo combinado de los dos ejes suma 482 caballos de potencia, con lo cual la BYD Tank puede desarrollar los 100 km/h en 4.6 segundos.